Boston, 1968. Para Elara Vance, una profesora de folclore celta de 32 años, la historia era un refugio contra una vida sin pasión. Su matrimonio era un eco vacío, y su esposo se burlaba de su amor por las leyendas muertas. Esa noche, tras una discusión que le heló el alma, se aferró a su única conexión real con el pasado. Un antiguo collar de plata con la figura de un cardo y una inscripción en gaélico que nadie podía descifrar. Con los ojos cerrados, deseó con todas sus fuerzas una vida donde la lealtad y el honor fueran más que simples palabras en un libro. En ese instante el metal frío del collar ardió contra su piel. El mundo se desvaneció en un vértigo helado, un torbellino de oscuridad y silencio. Cuando abrió los ojos, el olor a asfalto y ciudad había sido reemplazado por el de tierra húmeda y humo de leña. Estaba en medio de las tierras altas de Escocia, envuelta en una niebla densa que apenas dejaba ver las siluetas de hombres armados con espadas y kilts. El año era 1745. El aire vibraba con el retumbar lejano de tambores de guerra, el preludio de la rebelión jacobita. Aún no lo sabía, pero en ese pasado brutal y magnífico, su conocimiento de la historia se convertiría en su única arma. Y en medio de la guerra y la traición, encontraría un amor tan intenso y prohibido, que la obligaría a enfrentar un dilema imposible. Cambiar el destino para salvar al hombre que amaba, o regresar a su tiempo, condenándolo a la muerte que los libros ya habían escrito. El Boston de 1968 era un mundo de ruido y ambición, pero mi vida transcurría en un silencio casi absoluto. Me llamo Elara Vance, y a mis 32 años, era profesora de folclore celta en la universidad. Entre las paredes cubiertas de libros polvorientos, me sentía viva. Allí, las historias de honor, de clanes unidos por juramentos de sangre y de amores que desafiaban al destino, no eran leyendas muertas. Eran el aire que respiraba, la única verdad que mi corazón reconocía. Mis alumnos veían la pasión en mis ojos cuando hablaba de las tierras altas, de la magia silenciosa de sus piedras, y de la fiereza de su gente. Sentían la autenticidad en mi voz porque, para mí, ese mundo era más real que las calles de asfalto y los edificios de concreto que me esperaban afuera. Mi hogar, sin embargo, era el lugar más frío de todos. Mi matrimonio con Richard era un acuerdo tácito de soledades compartidas. Él era un hombre de su tiempo, práctico, lógico y anclado en un presente que para mí carecía de alma. No entendía, o no quería entender, mi fascinación por el pasado. Esa noche, el silencio se rompió, pero no de la forma que yo hubiera deseado. Lo encontré en su estudio, con el periódico financiero en una mano, y una copa de whisky en la otra. Le hablaba con entusiasmo de un nuevo hallazgo sobre dialectos gaélicos, y su respuesta fue una sonrisa condescendiente. «Elara, ¿cuándo dejarás de vivir en esos cuentos de hadas?», dijo, sin levantar la vista del periódico. «Son solo historias. Huesos y polvo. El mundo real está aquí, en los negocios, en el progreso». Cada palabra era un golpe sordo contra mi espíritu. Para él, mi herencia, mi pasión, todo lo que me definía, no era más que una excentricidad infantil. La discusión fue breve y helada, como todas las demás, y terminó conmigo retirándome a la quietud de mi habitación, sintiendo el peso de un vacío que ya no podía ignorar. Me senté frente al espejo, pero la mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. Mis dedos buscaron el frío consuelo del metal contra mi piel. Era un antiguo collar de plata, la única herencia de mi abuela escocesa. Tenía la figura de un cardo, el símbolo de la resistencia de mi pueblo, y una inscripción en un gaélico tan antiguo que ningún académico había logrado descifrar. Lo apreté con fuerza en mi mano. Este collar no era solo una joya, era una promesa silenciosa, un vínculo con un mundo donde la lealtad significaba algo más que una firma en un contrato, y el amor no era una simple conveniencia. Cerré los ojos, y un anhelo profundo, nacido de años de soledad, brotó desde lo más hondo de mi ser. Deseé una vida real, una donde el corazón tuviera más valor que la razón, una vida por la que valiera la pena luchar. Con el eco de las palabras de Richard todavía resonando en mis oídos, me refugié en mi estudio, el único lugar donde el mundo exterior se desvanecía. La habitación estaba impregnada del olor a papel viejo y cuero, un aroma que siempre me había traído consuelo. Esa noche, sin embargo, el silencio se sentía pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Tomé el collar de plata entre mis manos. Su peso familiar era un ancla en medio de mi tormenta interior.
La superficie del cardo estaba gastada por generaciones de dedos que lo habían sostenido, pero la inscripción gaélica seguía siendo tan indescifrable como siempre. Decidida a encontrar una distracción, encendí la lámpara de mi escritorio y saqué mi lupa. Había examinado esas letras cientos de veces, consultando todos los textos sobre dialectos arcaicos que poseía. Siempre había sido un ejercicio académico, un rompecabezas sin solución. Pero esa noche fue diferente. Mientras pasaba la lente sobre las curvas y líneas del grabado, algo captó mi atención. No era una letra, sino un pequeño símbolo que siempre había confundido con una floritura decorativa. Un nudo intrincado, casi imperceptible, tallado junto a la última palabra. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté y busqué en mis estantes un volumen raro y polvoriento sobre simbología de los clanes de las tierras altas. Pasé las páginas con manos temblorosas, el papel crujía bajo mis dedos. Y allí estaba. No era una floritura. Era una versión arcaica del emblema del clan MacLeod. Pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré debajo de la ilustración del libro. Una nota a pie de página, que mencionaba que este símbolo específico solo se usaba para marcar juramentos de sangre, promesas que ni la muerte podía romper. El misterio del collar ya no era solo una curiosidad lingüística. Se había convertido en algo personal, un eco de lealtad que atravesaba los siglos para hablarme directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El collar no era solo un objeto, era un testigo, un juramento que esperaba ser cumplido. El collar ya no era una simple reliquia, pesaba en su palma con una gravedad nueva, como si contuviera el peso de siglos de promesas silenciosas. El juramento de sangre de un clan MacLeod. La idea era tan vertiginosa, que Elara tuvo que sentarse. No era solo historia. Era su historia. La sangre que corría por sus venas estaba ligada a ese emblema, a ese juramento olvidado. Sus dedos trazaron las letras gaélicas, y por primera vez, no las sintió como un enigma académico, sino como el eco de una voz perdida. Las palabras seguían siendo indescifrables, pero su corazón parecía entender su cadencia, una melodía de lealtad y sacrificio. La puerta de su estudio se abrió bruscamente, rompiendo el hechizo. Richard estaba allí, con la chaqueta en la mano y una expresión de impaciencia en el rostro. Su mirada se posó en el collar. «Elara, ¿sigues obsesionada con esa chatarra?», dijo, su tono cortante como el cristal. «Tenemos una cena en menos de una hora. El mundo real te espera, ¿sabes?». El mundo real. Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación, despojando de toda magia el momento que acababa de vivir. La brecha entre ellos nunca había parecido tan insalvable. Él veía una chatarra. Ella sostenía un juramento. Él veía el progreso en los edificios de acero. Ella encontraba la verdad en las piedras antiguas. No respondió. Simplemente lo observó salir, cerrando la puerta tras de sí con una finalidad que le heló el alma. Sola de nuevo, con el collar en la mano, una oleada de desesperación la invadió. Aferró el metal contra su pecho, el cardo afilado presionando contra su piel, y cerró los ojos con fuerza. Y deseó con cada fibra de su ser, una vida donde el honor no fuera una leyenda y la lealtad fuera un juramento grabado en el alma, no en el papel. Deseó un lugar donde su corazón finalmente pudiera pertenecer. Fue entonces cuando el metal frío ardió contra su piel. Un calor intenso, casi doloroso, se extendió desde el collar, no como el fuego sino como una vida antigua despertando. La luz de la lámpara parpadeó y se extinguió. Las paredes de su estudio parecieron disolverse en sombras, los contornos de sus estanterías se desvanecieron como si fueran un sueño. El zumbido distante del tráfico de Boston se desvaneció, reemplazado por un silencio profundo y helado, el silencio del tiempo mismo deteniéndose. El mundo se contrajo, se dobló sobre sí mismo, y Elara sintió que caía a través de la oscuridad, con el juramento del cardo quemando como una estrella en su pecho. La oscuridad no era vacía, era un torbellino helado que me arrancó el aliento y me despojó de todo sentido de dirección. No había arriba ni abajo, solo una caída interminable a través de un silencio tan absoluto que podía oír el latido frenético de mi propio corazón. El calor del collar en mi pecho era mi única ancla, un faro ardiente en un océano de nada. Sentí como el suelo de mi estudio se desvanecía bajo mis pies, reemplazado por una sensación de ingravidez vertiginosa.
El olor a libros y a la lluvia de la ciudad fue sustituido por algo primario y salvaje. El aroma a tierra húmeda, a hojas en descomposición, y al humo penetrante de la leña. Cuando el torbellino cesó, el impacto fue brutal, aterricé sobre algo blando y frío, que cedió bajo mi peso. Abrí los ojos, parpadeando contra una luz gris y difusa. Estaba tendida sobre un lecho de musgo y brezo, empapada por una niebla tan espesa que parecía tener peso propio. El aire era gélido y cortante, y cada bocanada quemaba mis pulmones. Mi vestido de lana de 1968 se sentía absurdamente delgado e inadecuado. Me puse de pie temblando, no solo por el frío, sino por una confusión tan profunda que bordeaba el pánico. No había edificios, ni calles, ni rastro alguno de Boston. Solo colinas ondulantes que se perdían en la bruma y el esqueleto de árboles antiguos retorcidos por el viento. Mi mente académica luchaba por encontrar una explicación lógica. Un sueño, una alucinación. Pero el frío era demasiado real, el olor a tierra demasiado intenso. Y entonces lo oí. Un sonido bajo y rítmico que vibraba a través del suelo. Un retumbar sordo que no pertenecía a mi mundo. Tambores de guerra. Lejanos, pero inconfundibles. Mi sangre se heló. Giré sobre mí misma, desesperada. Y fue entonces cuando las vi. Siluetas emergiendo de la niebla como fantasmas. Figuras altas y anchas envueltas en tartanes oscuros. Hombres con el pelo largo y revuelto, con espadas que colgaban de sus cinturas y rostros endurecidos por una vida que yo solo había leído en los libros. El choque fue total y paralizante. Estaba en las tierras altas de Escocia. El collar, el juramento, el deseo, de alguna manera me habían traído aquí. El año, lo supe con una certeza aterradora que me robó el aire. Era 1745. El preludio de la rebelión jacobita. Ya no era una profesora estudiando la historia desde la seguridad de un siglo futuro. Estaba dentro de ella, una extraña en una tierra al borde de la guerra, y el miedo crudo y visceral que sentí me dijo que sobrevivir aquí sería mucho más difícil que simplemente leer sobre ello. El camino al campamento fue una lección de brutalidad que ningún libro podría haberme enseñado. El lodo helado se filtraba a través de mis zapatos de ciudad. Cada paso era un esfuerzo que me hundía en un mundo que no estaba hecho para mí. Los hombres que me rodeaban se movían con una facilidad animal. Sus kilts de lana áspera no parecían ofrecer protección contra el viento cortante, pero ellos no flaqueaban. Se comunicaban en un gaélico rápido y gutural, un dialecto vivo y salvaje que apenas se parecía a las reconstrucciones académicas que yo estudiaba. Captaba palabras sueltas, fragmentos de frases sobre la guerra, sobre los ingleses, sobre la extraña mujer que habían encontrado. La palabra Sassenach fue un susurro venenoso que escuché más de una vez. Extranjera. Enemiga. Lachlan MacLeod caminaba a mi lado. Su silencio era tan imponente como su presencia física. No me había hecho más preguntas desde que le respondí en su propia lengua antigua, pero sentía su mirada sobre mí, analítica, desconfiada. Su protección era la única razón por la que seguía viva, y era una protección tan frágil como la niebla que nos envolvía. El campamento apareció de repente, una colección de refugios improvisados de turba y brezo enclavados en una cañada oculta. El aire apestaba a humo, a sudor y a algo metálico que identifiqué como sangre. Las miradas que recibí fueron de abierta hostilidad. Las mujeres dejaron de avivar los fuegos para observarme, sus rostros curtidos por el clima no mostraban curiosidad, sino un profundo recelo. Los niños se escondían detrás de sus faldas, señalándome con dedos sucios. Mi vestido de lana de 1968, tan sobrio y profesional en Boston, era aquí una aberración. Era demasiado liso, demasiado oscuro, y carecía de la textura y el patrón del tartán que todos llevaban. Era la marca inconfundible de una forastera. Un hombre mayor, con una cicatriz que le partía una ceja, se acercó a Lachlan y le habló en voz baja y apremiante. Aunque no pude entenderlo todo, capté la palabra bruja. Mi corazón se detuvo. Sabía por mis estudios que en esta época el miedo y la superstición eran tan letales como una espada. Lachlan respondió con una sola palabra cortante, y el hombre retrocedió, aunque su mirada seguía clavada en mí, llena de odio. Más tarde una joven me ofreció un cuenco de madera con un caldo acuoso y un trozo de pan tan duro que podría haber roto un diente. El hambre me obligó a comer, pero mi estómago se revolvía con cada bocado.
Vi a un hombre con el brazo vendado en un trapo sucio, mientras otro le aplicaba una pasta de hierbas maloliente en la herida abierta. No había antisépticos, ni antibióticos. El conocimiento que yo poseía, la medicina de mi siglo, se sentía como un universo de distancia, tan inútil como mis zapatos empapados. Cuando la noche cayó trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos, me asignaron una piel de animal para cubrirme en un rincón de un refugio compartido. Escuchaba los susurros a mi alrededor, sentía las miradas incluso en la oscuridad. El miedo era una cosa viva, una bestia que se enroscaba en mi pecho. Ya no era el Lara Vance, la respetada profesora. Aquí, en 1745, no era nadie. Era un misterio, una amenaza, y me di cuenta con una claridad aterradora de que mi conocimiento de la historia no me salvaría. Para sobrevivir, necesitaría mucho más que libros. Necesitaría un aliado en este mundo despiadado que amenazaba con devorarme. La noche en las tierras altas era una criatura de dientes helados, y yo era su presa. Acostada sobre una piel áspera, con el frío del suelo subiendo por mis huesos, me sentía más sola que nunca en mi vida. Los susurros a mi alrededor se habían apagado, pero el peso de la desconfianza seguía en el aire, denso como la niebla. Apreté el collar de plata en mi mano. Su familiaridad era el único vestigio de un mundo que ya no sabía si volvería a ver. Era mi ancla y mi maldición, el objeto que me había traído a este infierno helado. Una sombra se desprendió de la oscuridad de la entrada del refugio, bloqueando la pálida luz de la luna. Era Lachlan MacLeod. Se movía con un silencio depredador que hizo que mi corazón se detuviera. Se agachó frente a mí, su figura imponente llenando mi campo de visión. El fuego moribundo del campamento proyectaba sombras danzantes en su rostro, acentuando la dureza de su mandíbula y la intensidad de su mirada. No había venido a ofrecerme consuelo. ¿Quién eres, mujer? Su voz era un murmullo bajo y gutural, el gaélico sonaba como piedras rodando en un arroyo. Tragué saliva, el miedo me secaba la boca. Me llamo Elara, respondí en su misma lengua, mi acento académico sonando extrañamente frágil en la quietud de la noche. Vengo de lejos. Una sonrisa sin alegría torció sus labios. Lejos no es una respuesta. Mi gente cree que eres una bruja o una espía. Algunos preferirían verte en la horca antes que compartir su pan contigo. Dame una razón para que no los escuche. Mis manos temblaban. No tenía ninguna razón que él pudiera entender. Mi historia era un cuento imposible. Mis ojos se llenaron de lágrimas de pura frustración y desesperación. Fue entonces cuando su mirada, afilada como el acero de su espada, se fijó en el brillo de la plata en mi cuello. Se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío, y su expresión cambió de una fría interrogación a una incredulidad atónita. ¿De dónde sacaste eso?, siseó su voz ahora cargada de una urgencia peligrosa. Antes de que pudiera responder, extendió la mano, y con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda, tomó el colgante entre sus dedos callosos. Su pulgar rozó la inscripción, el emblema del cardo. Su toque envió una corriente eléctrica a través de mí, un calor que no tenía nada que ver con el frío. Era de mi abuela, susurré, la única verdad que podía ofrecerle. Es todo lo que me queda de mi familia. Levantó la vista, y por primera vez, vi algo más que sospecha en sus ojos. Vi una profunda confusión. Este cardo, esta marca, es un juramento de mi clan. Un juramento de sangre, que no se ha visto en más de 100 años. No es una baratija para una Sassenach. Soltó el collar como si quemara, pero no se apartó. Se quedó allí, observándome, como si yo fuera un enigma que su mundo no podía explicar. No me ofreció amabilidad, ni una palabra de consuelo. Pero su hostilidad se había transformado en algo diferente, algo más complejo, y mucho más peligroso. Te quedarás aquí, donde pueda vigilarte. Cada movimiento que hagas, lo sabré. Se levantó y desapareció en la noche tan silenciosamente como había llegado, dejándome temblando, no solo de frío, sino de la certeza de que mi destino en esta tierra salvaje estaba ahora irrevocablemente atado al de ese hombre. En sus ojos no vi piedad, pero vi algo más profundo, una curiosidad tan intensa que por ahora valía más que la muerte. Los días que siguieron se convirtieron en una prueba de resistencia silenciosa. El hambre era un nudo constante en mi estómago,
un recordatorio de que mi vida aquí pendía de un hilo tan delgado como el caldo que me daban. El frío era un enemigo implacable que se aferraba a mis huesos, haciendo de mi vestido de 1968 una armadura inútil. Pero la hostilidad de la gente era el tormento más agudo. Las mujeres me lanzaban miradas afiladas como cuchillos mientras yo intentaba ayudar con las tareas más simples. Mis manos, suaves y sin callos, eran una ofensa para ellas. Una prueba de que yo no pertenecía a su mundo de trabajo y sufrimiento. Los susurros me seguían como una plaga. La palabra Sassenach se mezclaba con otra aún más peligrosa, Vanna Buitzich, bruja. Lachlan cumplió su palabra. Sus ojos parecían encontrarme donde quiera que estuviera, un halcón vigilando a su presa. Su presencia era una sombra constante, un recordatorio de que mi libertad era una ilusión. No hablábamos, pero su silencio era más elocuente que cualquier interrogatorio. Me observaba intentar encender un fuego con manos torpes, me veía temblar bajo la fina manta que me habían dado. No ofrecía ayuda, solo una mirada intensa y evaluadora que intentaba desentrañar el misterio que yo representaba. Una tarde, noté a una niña pequeña, la hija de una de las mujeres más hostiles, acurrucada junto al fuego, su cuerpo temblando incontrolablemente a pesar del calor. Su piel ardía al tacto y sus labios estaban secos y agrietados. Las mujeres a su alrededor murmuraban oraciones y aplicaban hierbas malolientes en su frente, pero la fiebre no cedía. Mi conocimiento del siglo XX gritaba en mi interior. No era una cura milagrosa, sino simple lógica. Necesitaba líquidos y enfriarse. Con el corazón martillándome contra las costillas me acerqué. La madre de la niña me lanzó una mirada asesina, pero la desesperación en sus ojos era más fuerte que su odio. Ignorando sus advertencias, tomé un trozo de tela limpia, lo empapé en el agua más fría que pude encontrar, y comencé a pasárselo suavemente por la frente y el cuello de la niña. «Necesita beber», dije en gaélico, mi voz firme a pesar del temblor, aunque sea poco, a sorbos. Para mi sorpresa la madre me escuchó. Pasé horas a su lado, cambiando los paños, persuadiendo a la niña, para que bebiera pequeños sorbos de agua. No era medicina, era cuidado básico, pero en este mundo, parecía un ritual extraño. Desde el otro lado del campamento, sentí la mirada de Lachlan sobre mí. No se acercó, pero no se movió de su puesto de observación. Estaba juzgando, sopesando mis acciones contra las sospechas de su gente. Hacia el amanecer, la fiebre de la niña finalmente comenzó a bajar. Se durmió con una respiración más tranquila, y su madre por primera vez, me miró con algo que no era odio. Era una gratitud reacia, frágil, pero era un comienzo. Cuando me levanté, con los músculos agarrotados por la vigilia, Lachlan estaba allí, bloqueando mi camino. Su rostro era una máscara indescifrable a la luz del alba. «Lo que hiciste», comenzó, su voz un murmullo ronco, «no es la magia de la que hablan». «Es sentido común», respondí, demasiado cansada para tener miedo. Él no dijo nada más. Simplemente me tendió un trozo de pan, uno que no estaba duro como una piedra, y un pedazo de queso. No era una ofrenda de paz, sino un reconocimiento. Un gesto que decía que, tal vez, yo era más que una carga. En ese momento, en medio del peligro y la desconfianza, ese simple acto de humanidad se sintió más íntimo que cualquier palabra. Pero la tregua fue efímera. Un explorador llegó al galope, con el rostro pálido de pánico, gritando una advertencia. Casacas rojas, una patrulla inglesa, a menos de una hora de distancia. El campamento explotó en una actividad febril. El peligro ya no eran los susurros en las sombras. Estaba marchando hacia nosotros, y el mundo real de 1745 estaba a punto de mostrarme su rostro más letal. El pánico se apoderó del campamento como una ráfaga de viento helado. Los hombres tomaron sus espadas y mosquetes, sus rostros transformados en máscaras de furia y determinación. Las mujeres actuaban con una eficiencia desesperada, ocultando los escasos alimentos y arrastrando a los niños aterrorizados hacia los refugios más profundos del bosque. El caos era un organismo vivo, y yo estaba paralizada en su centro, una espectadora inútil de un mundo que no entendía. Mi corazón latía con la cadencia de los tambores de guerra que ahora parecían retumbar dentro de mi propio pecho. De repente,
Una mano dura como el hierro me agarró del brazo. Era Lachlan. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con la luz de la batalla. No dijo una palabra, simplemente me arrastró con él, empujándome detrás de un afloramiento rocoso, donde varias mujeres y niños se acurrucaban, tratando de hacerse invisibles. Me soltó con la misma brusquedad con la que me había agarrado y se giró para unirse a los otros guerreros, una silueta de poder y peligro contra el cielo gris. A mi lado un niño pequeño comenzó a sollozar, su miedo amenazaba con convertirse en un grito que nos delataría a todos. Su madre le tapó la boca con una mano temblorosa, sus propios ojos llenos de pánico. En ese instante, algo dentro de mí se calmó. El miedo no desapareció, pero se asentó, dando paso a una claridad extraña. Me incliné hacia el niño, ignorando la mirada desconfiada de su madre, y comencé a susurrar. Le susurré una vieja balada gaélica que había enseñado docenas de veces en mis clases. Una historia sobre un zorro astuto que burlaba a los cazadores. Mi voz era baja y constante, un ancla en la tormenta de su terror. El niño dejó de sollozar y me miró con sus grandes ojos asustados, cautivado por la melodía. El sonido de caballos y órdenes gritadas en inglés se hizo más fuerte, pasando muy cerca de nuestro escondite. Contuve la respiración, el cuerpo entero tenso. El momento se alargó hasta convertirse en una eternidad. Luego, tan rápido como llegaron, los sonidos se desvanecieron en la distancia. Un silencio pesado cayó sobre nosotros, roto solo por el viento que silbaba entre los árboles. La amenaza había pasado. Lentamente la gente comenzó a salir de sus escondites. Cuando me levanté, con las piernas entumecidas, Lachlan estaba de pie a unos metros de distancia, observándome. Había una expresión en su rostro que nunca antes había visto. La sospecha había sido reemplazada por una curiosidad silenciosa y profunda. Se acercó, su imponente figura bloqueando el resto del mundo. «No tenías miedo», dijo su voz más una constatación que una pregunta. Estaba aterrorizada, respondí con sinceridad, mi voz apenas un susurro. Pero mi miedo no habría salvado a ese niño de hacer ruido. Se quedó en silencio por un largo momento, su mirada recorriendo mi rostro como si estuviera tratando de leer las páginas de un libro escrito en un idioma olvidado. Luego, sin previo aviso, se quitó su propio tartán, el pesado plaid de lana con los colores de su clan, y lo colocó sobre mis hombros. El calor de la tela, impregnado con su olor a humo, cuero y a la tierra de las tierras altas, me envolvió como un abrazo. Era el gesto más protector, más íntimo que había conocido en mi vida. «El frío puede matar tan seguramente como una espada inglesa», murmuró, su voz ronca. Sus dedos rozaron mi cuello al ajustar la tela, y el contacto, aunque breve, envió un temblor a través de mí que no tenía nada que ver con el frío. Nuestros ojos se encontraron, y en la profundidad de los suyos, vi el comienzo de una confianza que nunca creí posible. Por primera vez en esa tierra salvaje, no me sentí completamente sola. El calor del tartán de Lachlan era una fortaleza contra el frío de la noche, un santuario que me permitía respirar por primera vez en días. La paz que se había asentado en el campamento tras la partida de los ingleses era frágil, pero real. Vi a la madre de la niña enferma asentir en mi dirección, un gesto minúsculo que valía más que 1000 palabras. Por un instante el abismo entre mi mundo y este pareció un poco menos insondable. Me permití la peligrosa ilusión de que quizás, solo quizás, podría encontrar un lugar aquí. Pero la historia, como yo bien sabía, no se detiene por los deseos de una sola persona. Y la guerra siempre encuentra la manera de reclamar su tributo. La ilusión se hizo añicos con la llegada de 2 jinetes al amanecer. No eran del clan MacLeod, sus tartanes tenían un patrón diferente, de un rojo más oscuro, y sus rostros eran duros y desconocidos. Traían un mensaje de Lord Drummond, el jefe del clan vecino cuya hija, Moira, estaba prometida a Lachlan. La alianza era la piedra angular de la estrategia de los MacLeod en la inminente rebelión. Los mensajeros hablaron con una arrogancia apenas disimulada, anunciando que su señor solicitaba una reunión con Lachlan en el paso de Glencailich, para finalizar los términos del acuerdo. Mi sangre se heló. Glencailich, el nombre resonó en mi mente no como un lugar en un mapa, sino como una advertencia en las páginas de un libro de historia. El paso de la bruja. Conocido por sus emboscadas,
un lugar donde los ejércitos eran diezmados. Y el nombre del mensajero principal, Desmond Campbell, fue como un martillazo en el pecho. Recordaba haber leído sobre él en un oscuro diario de un soldado jacobita, un hombre conocido por vender su lealtad al mejor postor, un traidor que había entregado a varios líderes de clanes a los casacas rojas. El pánico me atenazó. Esto no era una reunión, era una trampa. Me abrí paso entre la multitud que rodeaba a Lachlan y a los mensajeros, ignorando las miradas de advertencia. Lachlan, no puedes ir, dije, mi voz sonando más fuerte y desesperada de lo que pretendía. Un silencio mortal cayó sobre el campamento. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Desmond Campbell me miró con una sonrisa burlona. ¿Y quién es esta Sassenach para aconsejar a un jefe de guerra? Ella no es nadie, espetó un anciano del clan, su mente está nublada por el miedo. Lachlan me miró, su rostro una máscara de conflicto. La confianza que había comenzado a crecer entre nosotros se desvanecía bajo el peso de su deber. Elara, esto es una cuestión de honor. Lord Drummond es nuestro aliado. Negarme a ir sería un insulto que nos costaría la guerra antes de que empiece. Es una trampa, insistí, mi voz temblando. Glen Kailich es un matadero, no un lugar de reunión, y ese hombre, Desmond Campbell, es un traidor. La acusación flotó en el aire, pesada e imposible. ¿Cómo podía saber yo eso? ¿Cómo podía una extraña conocer la reputación de un hombre que acababa de ver por primera vez? Los susurros de bruja volvieron a surgir, esta vez más fuertes, más venenosos. Vi el miedo y la sospecha regresar a los rostros de la gente, borrando cualquier rastro de aceptación que había ganado. Estaba sola de nuevo, y esta vez, mi conocimiento no era un escudo, sino una soga alrededor de mi cuello. Basta, la voz de Lachlan retumbó, silenciando los murmullos. Me miró fijamente, y en sus ojos vi una tormenta de dudas. Luchaba contra la lógica, contra la tradición, contra todo lo que su mundo le dictaba. Has dicho tu pieza, mujer. Ahora déjanos. Me aparté con el corazón roto, iba a dejarlo marchar hacia su muerte, y yo sería la siguiente, acusada de brujería por intentar salvarlo. Mientras lo veía prepararse para partir, una idea desesperada surgió. Corrí hacia él, agarrando su brazo. Si debes ir, supliqué en un susurro que solo él podía oír. No entres por el paso principal. Hay un antiguo sendero de cazadores en la ladera sur, lo llaman el Conto de Camino del Ciervo Escita. Es más empinado, pero te dará una vista elevada del paso antes de que ellos te vean a ti. Si es una trampa lo sabrás. Él se detuvo, su mirada fija en la mía. ¿Cómo sabía yo de un sendero que solo los cazadores más viejos conocían? No le di una respuesta que pudiera entender, solo la verdad que sentía. Por favor, Lachlan, confía en mí. Se quedó inmóvil por un instante que pareció una eternidad. Luego, sin decir una palabra, se giró hacia sus hombres y dio una orden en un gaélico rápido. No irían por el camino principal. Tomarían el camino del ciervo. Desmond Campbell protestó, diciendo que era una pérdida de tiempo, pero Lachlan lo silenció con una mirada de acero. Mientras los veía partir, el miedo no disminuyó. Solo cambió de forma. Ya no era solo el miedo por su vida, sino el terror de lo que encontrarían. Porque si yo tenía razón, acababa de salvarlo. Pero si me equivocaba, acababa de destruir la alianza más importante de su clan, y muy probablemente, había firmado mi propia sentencia de muerte. La espera era una tortura líquida, un veneno que se filtraba en cada momento de silencio. El campamento estaba suspendido en un limbo de miedo. Cada crujido de una rama, cada graznido de un cuervo, hacía que todos levantaran la vista hacia el sendero, esperando ver el regreso de Lachlan y sus hombres, o no verlos nunca más. Me sentía como el epicentro de esa tensión. Si me había equivocado, mi vida no valdría nada. Si tenía razón, había enviado a los hombres que apenas comenzaban a aceptarme a una muerte casi segura. Me acurruqué bajo el peso de su tartán, el único calor en un mundo helado, y mis dedos, temblorosos, buscaron el familiar contorno del collar de plata. Lo sostuve en mi palma, el metal frío contra mi piel febril. Lo había mirado miles de veces, pero esa vez fue diferente. Quizás fue el miedo, o la inmersión total en el gaélico vivo que me rodeaba.
pero las letras grabadas ya no parecían un rompecabezas académico. En mi mente las curvas y líneas comenzaron a unirse, no como palabras en una página, sino como el eco de una voz antigua. Las frases que antes eran impenetrables, ahora susurraban su significado con una claridad aterradora. El juramento del cardo no duerme. Leí en un susurro ahogado mi propio aliento formando nubes en el aire gélido. Espera a la guardiana, la hija del tiempo perdido. Mi corazón se detuvo. Hija del tiempo perdido. La descripción era tan precisa, tan imposible, que me robó el aire. Continué leyendo, mis ojos devorando las palabras que habían viajado 200 años para encontrarme. Llegará cuando la sangre del MacLeod esté amenazada no por el acero enemigo, sino por un beso de víbora. La alianza con el Drummond es una soga de seda, tejida con mentiras. Su flor Moira no trae paz, sino la daga de la traición. Ella lo venderá al león inglés por promesas de tierra. El aire se escapó de mis pulmones en un sollozo silencioso. La prometida de la clan. La alianza crucial. Era una trampa, una mucho más profunda y personal de lo que había imaginado. Pero fue la última línea la que hizo que el mundo se desmoronara a mis pies. Solo la guardiana cuyo nombre es Luz podrá ver la verdad. Elara, tu sangre es nuestro juramento, tu corazón su única salvación. Mi nombre. Estaba allí, grabado en plata del siglo XVIII. No era una coincidencia. No era una extraña que había caído por accidente en la historia. De alguna manera, mi llegada había sido prevista. Este collar no era una herencia. Era un mensaje, un destino que había estado esperando pacientemente a que yo naciera. Ya no era una observadora. Era una pieza en este juego mortal, una pieza cuyo propósito acababa de ser revelado de la forma más brutal posible. Justo en ese momento, un sonido rompió el silencio del campamento, el galope de un solo caballo, exhausto. Todos nos giramos, un jinete solitario emergió de la niebla. Era Lachlan. Su rostro estaba pálido y manchado de hollín, y una profunda herida sangraba en su brazo. Estaba vivo. La emboscada había sido real. Mi advertencia lo había salvado. Nuestros ojos se encontraron a través del campamento. Su mirada estaba llena de una gratitud atónita y 1000 preguntas sin respuesta. Pero yo ya no podía sentir alivio. Sostuve el collar con fuerza. El metal ahora quemando mi piel con el peso de su secreto. Acababa de descubrir que el verdadero peligro no estaba en un paso de montaña, sino en la mujer con la que estaba destinado a casarse. Y la historia, o el destino, me había nombrado a mí como su única protectora. La sorpresa me dejó sin aliento, reemplazada por un terror más profundo. Ya no se trataba de cambiar la historia, se trataba de cumplirla. El campamento recibió a Lachlan en un silencio sobrecogido. Su regreso, herido pero vivo, era un milagro que llevaba mi nombre. Los mismos rostros que me habían mirado con odio ahora me observaban con una mezcla de asombro y temor. Ya no era la Sassenach inútil. Era la mujer que había visto lo invisible, la vidente que había salvado a su líder. El miedo que sentían por mí no se había ido. Simplemente se había transformado en una reverencia cautelosa, quizás aún más aislante. Lachlan desmontó con dificultad. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado, la tela de su camisa empapada en un rojo oscuro. Se negó a recibir ayuda de sus hombres, pero cuando sus ojos encontraron los míos, vi una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Caminé hacia él, ignorando los murmullos, y tomé su brazo sano. Él no se resistió. Lo guié a su refugio, lejos de las miradas curiosas, el peso de su cuerpo apoyándose ligeramente en mí. Dentro, a la luz parpadeante de una sola lámpara de sebo, el mundo exterior se desvaneció. Él se sentó pesadamente sobre un lecho de pieles, y yo busqué agua limpia y los trozos de lino más blancos que pude encontrar. Cuando corté la manga de su camisa, la herida se reveló, un corte profundo y sucio, hecho por una espada inglesa. Mi conocimiento de enfermería, tan teórico en mi vida anterior, se convirtió en un instinto primario. «Esto arderá», le advertí en un susurro, mientras limpiaba la herida con agua hervida que había enfriado. Él apretó la mandíbula, un músculo temblando en su mejilla, pero no emitió ningún sonido mientras yo extraía con cuidado las astillas de tela y suciedad. Mis manos, que él una vez había despreciado por su suavidad, se movían con un propósito seguro.
Él observaba cada uno de mis movimientos, su mirada tan intensa que sentía su calor en mi piel. «Me salvaste la vida, Elara», dijo finalmente, su voz ronca rompiendo el silencio. «¿Cómo lo supiste?» Levanté la vista de mi trabajo, nuestros rostros a escasos centímetros de distancia. El olor a humo, cuero y sangre llenaba el pequeño espacio, una mezcla íntima y peligrosa. «Hay cosas que no puedo explicar, Lachlan. Mi familia está ligada a la tuya, de formas que apenas empiezo a comprender». Mis dedos rozaron el collar de plata que aún colgaba de mi cuello. Esto me habla. Me cuenta historias de juramentos olvidados. No me presionó más. En su mundo de presagios y segundas vistas, mi respuesta, aunque vaga, tenía un peso que la lógica de mi propio siglo nunca aceptaría. Cuando terminé de vendar la herida, mis manos se detuvieron sobre su brazo. Él cubrió mi mano con la suya, sus dedos callosos y fuertes envolviendo los míos. El contacto fue un incendio lento, una conexión que iba más allá de la gratitud. Era un reconocimiento, un pacto silencioso forjado en el filo de la muerte. «Te debo mi vida», susurró. «Mi lealtad es tuya». Su lealtad. La palabra resonó con el eco del juramento del collar. Pero su lealtad ya estaba prometida a otra. A Moira Drummond. La ansiedad me atenazó el pecho. Salvarlo de una emboscada era una cosa, salvarlo de su propio destino era otra muy distinta. Más tarde esa noche, lo encontré solo junto al fuego, su figura recortada contra las llamas danzantes. El campamento dormía, pero una tensión palpable flotaba en el aire. La alianza con los Drummond estaba rota. La traición significaba que los MacLeod estaban solos, con enemigos por todos lados. Me senté a su lado, envuelta en su tartán, el silencio entre nosotros cargado de todo lo que no podíamos decir. «Mi conocimiento te pone en peligro», dije finalmente, mi voz apenas un murmullo. «La gente te temerá por confiar en mí». Se giró para mirarme, las llamas reflejándose en sus ojos oscuros. «Dejaría que el mundo entero me temiera antes que volver a dudar de ti». Y entonces, todo el espacio entre nosotros se evaporó. Se inclinó hacia adelante, su mano ahuecando mi mejilla, su pulgar trazando suavemente mi labio inferior. No fue un gesto tierno, fue un acto de rendición, una aceptación de algo tan inevitable como la marea, y me besó. No fue un beso suave. Fue desesperado, hambriento, un choque de dos mundos que nunca debieron encontrarse. Fue el sabor de la turba y el whisky, la dureza de sus labios contra los míos, la desesperación de un hombre que había mirado a la muerte a los ojos, y la pasión de una mujer que finalmente se sentía viva. Por un instante no hubo futuro ni pasado, solo ese momento ardiente. Pero cuando nos separamos, sin aliento, la dura realidad regresó con una fuerza devastadora. El beso no había resuelto nada, solo había sellado nuestro destino. Éramos un amor imposible nacido de la guerra y la profecía, un amor que ahora tenía el poder de salvar a su clan, o de llevarlo a su destrucción definitiva. La pasión que ardía entre nosotros era tan brillante como peligrosa, y la ansiedad que la acompañaba era el precio que tendríamos que pagar. La calma que siguió a la emboscada fue una mentira, una fina capa de hielo sobre un océano turbulento. La noticia de la traición de los Drummond se extendió como un veneno, y en cuestión de días, el campamento se transformó en una fortaleza. Los hombres patrullaban el perímetro con una tensión palpable, y cada rostro reflejaba la sombría realidad. Estaban solos, rodeados de enemigos, tanto jacobitas como ingleses. Mi conocimiento me había salvado, pero también nos había condenado a un aislamiento mortal. La guerra no esperaba. Informes de exploradores confirmaban que un regimiento de casacas rojas, liderado por el notorio capitán Wallace, marchaba para aplastar las pequeñas bolsas de rebelión en la región. Su objetivo era el paso de Corryvrecke, el único camino que permitía a los clanes del norte unirse al ejército principal del príncipe Carlos. Si ese paso caía, los MacLeod y sus pocos aliados quedarían atrapados, listos para ser masacrados. El consejo de guerra fue una tormenta de voces desesperadas. Los ancianos del clan abogaban por la retirada, por esconderse en las colinas hasta que pasara el peligro. Los guerreros más jóvenes clamaban por un ataque frontal, una carga gloriosa hacia una muerte segura. Lachlan, con el rostro endurecido por el peso del liderazgo, escuchaba en silencio. Sabía, como yo, que ninguna de las dos opciones era una solución.
La retirada era una sentencia de muerte lenta, el ataque, una rápida. Fue entonces cuando mi conocimiento del futuro se convirtió en una carga insoportable y en nuestra única y desesperada esperanza. Recordaba un pasaje de un diario militar inglés que había estudiado años atrás. El capitán Wallace, a pesar de su reputación de brutalidad, era un hombre de una arrogancia predecible. Su estrategia en Corrybrake se basaba en la creencia de que los Highlanders solo sabían cargar de frente. El diario detallaba cómo había dejado su flanco occidental casi desprotegido, protegido solo por un acantilado que consideraba infranqueable. Con el corazón martillándome contra las costillas, interrumpí el consejo. «Hay un camino», dije, mi voz resonando en el silencio tenso. Todas las miradas se volvieron hacia mí, una mezcla de esperanza y escepticismo. El acantilado en el flanco occidental no es infranqueable. Hay una serie de cornisas, un antiguo sendero de pastores que no aparece en ningún mapa. Si un pequeño grupo escala durante la noche, pueden atacar el campamento inglés desde atrás al amanecer, justo cuando la fuerza principal ataque de frente. Un viejo guerrero se burló. ¿Y cómo sabe un Sassenach de un sendero que ni nuestros cazadores recuerdan? Lo sé porque conozco a vuestro enemigo, respondí, mi mirada fija en Lachlan. Conozco su orgullo, el capitán Wallace no esperará un ataque desde allí. Su arrogancia es su debilidad. Lachlan me sostuvo la mirada, y en sus ojos no vi duda, sino una fe aterradora. Se puso de pie. Ella tiene razón. He oído historias de ese sendero en mi niñez. Lo llaman el espinazo del diablo, Kill. Es casi un suicidio, pero es nuestra única oportunidad. Se volvió hacia sus hombres. Yo guiaré al grupo que escalará. El aire se escapó de mis pulmones. Sabía que él diría eso. El honor se lo exigía, pero mi conocimiento no le garantizaba la supervivencia. La noche cayó como un sudario, mientras Lachlan y 20 de sus mejores hombres se preparaban, cubriendo sus rostros con ceniza y revisando sus espadas. El campamento se sumió en un silencio de oración. Lo ayudé a asegurar el vendaje de su brazo, mis dedos temblando al rozar su piel. El mundo se redujo a nosotros dos, a la luz de una antorcha parpadeante. «Elara», susurró, su voz ronca, «si no regreso». «¿Regresarás?», lo interrumpí, mi voz feroz. Puse mi mano sobre su corazón, sintiendo sus latidos fuertes y constantes. «Tu juramento aún no ha terminado». Él tomó mi mano y la besó, una promesa silenciosa que valía más que cualquier palabra. Luego se giró y desapareció en la oscuridad, una sombra entre las sombras. La batalla de Corrybrake había comenzado, y yo, una mujer de otro tiempo, me quedé atrás, sabiendo que acababa de enviar al hombre que amaba a un precipicio del que la historia no garantizaba ningún retorno. El desesperado latido de mi corazón era el único tambor de guerra que podía oír. La victoria en Corrybrake nos compró tiempo, pero no paz. En los días que siguieron, el campamento vibraba con una energía nueva y peligrosa. Lachlan ya no era solo un líder, era una leyenda, el hombre que había desafiado un destino imposible. Y yo, a su lado, me había convertido en algo más que la Sassenach. Era su vidente, su guardiana, la mujer cuyo nombre se susurraba con una mezcla de asombro y miedo. Nuestro amor forjado en el secreto y el peligro. Ahora era un fuego visible para todos, un lazo tan innegable como el tartán de su clan que yo nunca me quitaba. Pero cada mirada de admiración que recibíamos era una brasa que avivaba la hoguera de nuestro incierto futuro. La realidad nos golpeó con la llegada de un nuevo jinete, esta vez portando el estandarte de los Drummond. El mensajero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, trajo una oferta de paz. Lord Drummond, decía, lamentaba el malentendido en Glenkailich, y como prueba de su inquebrantable lealtad, enviaba a su hija Moira, para que el matrimonio con Lachlan se celebrara de inmediato. La unión de sus clanes, proclamaba la carta, sería el puño que aplastaría a los ingleses. Para el clan MacLeod, hambriento de aliados, la propuesta era un bálsamo. Para mí, era veneno, la soga de seda, la daga de la traición. Encontré a Lachlan junto al arroyo, lejos del júbilo del campamento. Su rostro a la luz del atardecer, era una máscara de piedra. Sabía que su deber lo estaba ahogando. «No puedes hacerlo, Lachlan», mi voz fue un susurro roto. «Sabes que es una trampa». Él se giró, y en sus ojos vi la agonía de un hombre atrapado entre dos juramentos. «Elara, mi gente está muriendo. Estamos solos». Rechazar a Moira ahora, después de esta oferta pública, sería declarar la guerra a los Drummond.
Nos atacarían por la espalda mientras los ingleses nos cazan por el frente. Sería el fin de todo lo que juré proteger. Y aceptarla es el fin para ti, grité, la desesperación rompiendo mi compostura. Saqué el collar de debajo de mi vestido, sosteniéndolo para que lo viera. La plata parecía brillar con una luz fría. Esto no miente, su flor Moira, no trae paz, sino la daga de la traición pasa. Te entregará al capitán Wallace. Él tomó mis manos, su tacto era firme pero lleno de dolor. ¿Y si te creo, qué hago? ¿Acuso a la hija de un lord de traición basándome en las palabras de un collar antiguo, en la visión de una mujer a la que amo pero que nadie más entiende? Mi clan se partiría en dos. Unos me seguirían, otros me llamarían loco, un hombre embrujado por una hechicera extranjera. Nos devoraríamos a nosotros mismos antes de que el primer casaca roja cruzara el paso. El resultado sería el mismo, la aniquilación. Sus palabras eran la verdad, una verdad tan afilada como el acero. Cada lógica, cada instinto de supervivencia de su mundo, lo empujaba hacia ese matrimonio. Y fue entonces, mirándolo a los ojos, que entendí la verdadera naturaleza de mi elección. No era sobre cambiar la historia, era sobre decidir qué parte de ella destruir. Tenía dos caminos, y ambos conducían a un abismo. Podía forzarlo a creerme, usar todo mi amor y mi misteriosa influencia para que rompiera el compromiso. Salvaría su vida, pero condenaría a su gente. Vería al clan MacLeod, su hogar, su legado, desgarrado por la guerra civil y la desconfianza. Lo salvaría a él, pero destruiría todo lo que él era. Se convertiría en un rey sin reino, un pastor sin rebaño, y me odiaría por ello. O podía callar. Podía aceptar que algunas mareas son demasiado fuertes para nadar contra ellas. Podía dejarlo cumplir con su deber, sabiendo que caminaba hacia su propia ejecución. Protegería a su clan, le daría una oportunidad de sobrevivir un poco más, pero lo perdería para siempre. Y entonces mi único camino sería encontrar la forma de regresar a mi tiempo vacío, a mi matrimonio silencioso, cargando con el fantasma de su amor y el peso de su muerte en mi conciencia por el resto de mis días. Lachlan me soltó, su rostro derrotado. Moira llegará en 2 días, dijo, su voz desprovista de toda emoción. La decisión debe ser tomada. Se alejó, dejándome sola con el murmullo del arroyo y el peso insoportable del destino en mis manos. Ya no era una cuestión de amor contra el deber, sino de qué sacrificio sería el definitivo. Su vida o su alma, mi corazón o mi conciencia. El juramento del cardo me había nombrado su guardiana, pero no me había dicho cómo salvar a un hombre de sí mismo, ni cómo sobrevivir a la elección que me destrozaría sin importar el camino que tomara. No elegí entre su vida y su clan. Elegí ambos. No podía dejar que Lachlan caminara hacia la trampa de Moira, pero tampoco podía permitir que su honor se hiciera cenizas por mi culpa. Así que forjé un tercer camino, uno pavimentado con mi propio sacrificio. Usando el conocimiento del collar, anticipé el encuentro secreto de Moira con el capitán Wallace. Los enfrenté yo misma, revelando su traición no con palabras que pudieran ser desmentidas, sino con una acción que no podía ser ignorada. La daga que estaba destinada a la espalda de Lachlan, encontró la mía, pero no antes de que la verdad saliera a la luz, sellando el destino de los traidores. Mi último recuerdo de ese tiempo es el rostro de Lachlan sobre el mío, sus lágrimas mezclándose con la sangre en mi pecho mientras el mundo se desvanecía. Mientras yacía en sus brazos, sintiendo cómo la vida se me escapaba, el collar de plata ardió por última vez, no con el calor de una promesa, sino con la finalidad de un adiós. No me devolvió suavemente. Me arrancó de él, de su tiempo, y me arrojó de vuelta al silencio de mi estudio en 1968. El dolor de la herida había desaparecido, reemplazado por un vacío tan profundo que el universo entero podría caber en él. Regresé a mi presente, pero una parte de mi alma se quedó para siempre en aquel claro del bosque, al lado del hombre que la historia nunca recordaría, pero que mi corazón jamás olvidaría. El juramento del cardo se había cumplido. Quizás el tiempo no puede ser cambiado, pero el amor que sentimos en él nos cambia para siempre. Algunas vidas no se miden en años, sino en la eternidad que crean en un solo momento. Y yo había vivido la mía en sus brazos. Y ahora te pregunto, si fueras tú, ¿qué habrías sacrificado por amor? Escribe tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia. El tiempo puede pasar,
pero juntos podemos mantener estas memorias vivas,